Hoy, en el canal de Brian R3 y como parte del especial de fin de año, sino también el último video del 2025, la review de Los 10 Mandamientos, 1956. Antes de empezar, quiero recordarles que al final de la review daré un mensaje de despedida para este año, con algunos avisos bastante importantes evidentemente. Pero primero, vamos de una vez a la película del día de hoy. Empezamos la película tras casi 9 minutos de obertura y créditos, para que tras recordar cómo, según el Antiguo Testamento, Dios cuando creó la humanidad nos dio la libertad para hacer cuantas cagadas se nos ocurrieran, y mucho tiempo después, cuando el Antiguo Egipto empezó su auge, esclavizó básicamente a los israelitas, para usarlos como mano de obra, aunque tampoco, al querer que por tener tanto nuevo nacimiento en sus esclavos que se les fuera a montar una revuelta, el faraón de ese entonces, ante que tampoco quería quedarse sin gente para hacer sus ciudades gigantescas y también por recomendación de sus astrólogos y manos derecha, decide que lo mejor es matar a todos los niños recién nacidos para prevenir una revuelta. Y sobre todo también un supuesto libertador entre los judíos según una predicción, comenzando toda la matanza, exceptuando porque un niño que es salvado por su madre y hermana al ser colocado en una canasta y que el río se lo llevara hasta con la hija del faraón, Bitia, lo saca del río y decide adoptar a dicho niño, llamándolo Moisés. Sé que perfectamente casi todos conocemos la historia en sí, pero pues lo explico así de todas maneras para seguir la estructura de la review. Dicha adopción, aun cuando sea provocada por tremenda masacre, al paso de los años se volvió parte fundamental de la estructura política y familiar de Seti I, quien, junto con Ramsés, son los que están en la carrera por la herencia de la corona, con evidentemente mucha envidia hacia su hermanastro, quien es mucho más efectivo en las conquistas y eso se gana el corazón de Nefertiti. Tras que Moisés llega como el puto amo, tras precisamente chingarse a uno de los enemigos de Egipto, pactar una amistad medio forzada y traer muchas reliquias, demostrando todos los puntos que les mencioné y que realmente es el candidato número 1 para obtener la corona del reino, todo parece que va relativamente bien, menos por la cuestión de cómo Ramsés es tremendo inútil para construir la ciudad deseada y sigue la esperanza todavía de los judíos de su libertador. Ambos intercambian los roles para que Moisés supervise la ciudad en construcción y este subnormal vaya a buscar a dicho libertador, precisamente en Gosén, para ver cómo los israelitas se las pasan putas para subsistir y realmente también no hay muchas esperanzas de que llegue dicha persona que les liberará supuestamente, más porque entre ellos también hay quienes están alineados con los egipcios. A pesar de ser criado como un príncipe y seguramente durante toda su vida se le enseñó que los judíos solamente eran esclavos y poco más, Moisés no es un regente cabrón, sino que también tiene bastante piedad y es comprensivo, ya que después de que Josué, que vimos antes precisamente, se metiera en unos problemas tras evitar que una señora casi sea aplastada en las rocas que movían, de manera muy estúpida por cierto, llega este mismo para rescatar a la señora y también darles a los esclavos alimento y hasta descanso inclusive, lo cual contra lo esperado, aunque sí genera cierto enojo entre la élite, pero pues a Seti, mientras su puñetera ciudad se construya, no hay problema alguno. O bueno, al principio, ya que cuando regresó solamente a Ramsés a con este, se va encabronado a buscar a Moisés, y muy influenciado por las mierdas que les dice tanto Ramsés como Nefertiti. Aunque pues viendo que las estrategias arquitectónicas para la ciudad son demasiado efectivas en la misma presencia de Seti, este mismo se calla la puta boca al ver los templos construidos justo antes de que se jubile, más al ver que solo quedan pequeños detallitos por aquí y por allá para tener su obra hecha en tiempo récord, además de que pues realmente Moisés no es un traidor como tanto decía Ramsés, con lo cual todo lo que se mencionó le salió totalmente contraproducente al ya haber perdido la carrera contra Moisés, el cual tendría todo perfecto para una vida de putísima madre, hasta que todo se empieza a desmoronar pero de muy buena manera, empezando precisamente porque Nefertiti se entera por la vieja cabrona del principio que Moisés es realmente un hijo de esclavos, la cual por estar perdidamente enamorada, o más bien obsesionada por este, la acaba matando aventándola por el puñetero balcón para seguir con la mentira, pero por ser tan estúpida como una piedra, olvidó ocultar la tela que era la prueba del origen de Moisés, el cual la descubre y pues al interrogar a esta, acaba descubriendo que realmente es un israelita más que fue rescatado, no creyéndoselo del todo, pero tras ver cómo actúa esta misma, va a confirmarlo con Bitia, para sacarle un poco más de información, viendo lo que se acaba de desmadrar en poco tiempo. Precisamente esta misma se va corriendo hasta Gosén y mira toda la casualidad, la mujer que Moisés y Josué en gran medida evitaron que muriera aplastada anteriormente, resultó ser su madre, y también estaba con sus hermanos, Aarón y Miriam, llegando para básicamente rogarle que se vaya del lugar, para evitar básicamente el cagadero que se montaría, y se va a montar de que se acepte que efectivamente es un hijo de esclavos, aunque muy tarde, porque en ese mismo instante llega este mismo, para que ya vea la verdad y de paso conozca al resto de su familia biológica, de manera poco ortodoxa
ortodoxa, pero pues aceptando las herencias y renunciar básicamente a todo lo egipcio, para ahora sí, por la putísima cara básicamente, trabajar como un esclavo más. En esta parte demostrándonos también otras de las labores de los israelitas, aunque parece que nadie se percata de que literalmente tienen al lado al príncipe de Egipto. O bueno, todo parecía estar en secreto hasta que llega Nefertiti al lugar para sacar a Moisés del mismo, pero en lugar de aprovechar el que se puede hacer faraón para liberar a los esclavos, tal vez de manera menos violenta o con el caos que veremos mucho más adelante, como se debe seguir el canon evidentemente, Moisés va con el maestro constructor Vaca, quien estaba torturando a Josué, que había venido a rescatar a su amor precisamente, para básicamente matarlo y salvar a este cabrón, y de paso también revelarle que también es un israelita más, quien, como muchos, cree que este subnormal es el libertador. Aunque todo esto, para conveniencia del guión, se menciona al lado de Datán, un israelita pero a favor de los egipcios, quien ya era espía de Ramsés, quien obviamente a cambio de una muy buena fortuna le dice la verdad acerca de Moisés, quedándose con cara de estúpido pero no dudándolo 2 segundos. Seguramente lo llegó a sospechar. Y cuando era la ceremonia de jubilación de Seti, el propio Ramsés ya lo había capturado y se los presenta en toda la cara, el cual no oculta nada y lo confirma para la desagradable sorpresa del mismo Seti, el cual, contrario a lo esperado, solamente quiere que Moisés diga que no es el libertador, quien obviamente dice que aunque no puede hacerlo en su momento, por no creer que sea libertador precisamente, de poder hacerlo seguramente lo haría sin pensarlo, por lo cual ante esta revelación pues Seti obviamente le hereda el reino a Ramsés, muy a fuerza, y de paso también a Nefertiti, y también de paso dejarle a libertad que hacer con Moisés, quien en lugar de matarlo para volverlo un potencial mártir, se lo lleva hasta la frontera en el desierto, darle un palo, cobijo y hasta agua como comida para así desterrarlo a ese lugar de mierda, caminando y caminando durante muchísimo tiempo hasta que cae rendido por quedarse sin agua ni alimento. Pero justo cuando estaba por morir, justamente llega hasta un pequeño valle en Madián, en donde unas hermanas bastante desesperadas por encontrar un hombre se topan con Moisés, que se estaba echando un sueñito, el cual se ve totalmente interrumpido luego de salvarlas de unos amalequitas que vienen a tocar las pelotas, y vaya inútiles que 4 contra 1 no pueden contra ese subnormal que seguramente estaba más desnutrido que el carajo, que aprovechando mejor que no tiene nada mejor que hacer ni otro lugar donde ir, se queda con todas ellas, y Jetro, el padre de las mismas, para aprender a ser un pastor, contemplar también el monte Sinaí, dudar realmente si Dios existe y quiere a los israelitas, entre otras más cosas, por lo que además de ver que Seti finalmente muere, aún recordando a Moisés, al cabo de mucho más tiempo, precisamente nuestro protagonista acaba formando una familia con Séfora, la hija mayor de Jetro, y en un día de esos precisamente, ella le advierte que un random estaba entre sus ovejas. Pero mira tú la casualidad de nuevo, ese cabrón que parece el loquito del centro, resultó ser Josué, que quién sabe cómo carajo logró escapar de unas minas donde trabajaba y localizar a este mismo, todavía siendo fiel creyente de que Moisés es el libertador, aun cuando ya van 60 veces que lo niega. Pero a lo lejos alcanza a ver una luz en el monte Sinaí, yendo el propio Moisés en persona hasta la cima de dicha montaña prohibida entre comillas, para ver que dicha luz se trataba de una zarza ardiendo en llamas, de la cual se escucha una voz retumbante que evidentemente es Dios, preguntándole por qué carajo no le hace caso a las súplicas de los israelitas, siendo que está esperando a que Moisés estuviera listo para enviarlo ante el cabrón de Ramsés para liberarlos, pero como buen cagón se pregunta qué carajo se supone que va a hacer para conseguir dicha libertad, pero básicamente mejor no le dice nada, a excepción de que tenga fe, y ahora más que nunca. Además de que también, una vez libera al pueblo, regresen al mismo Sinaí. Ya, una vez que baja de la montaña, aparte de que parece haber envejecido como 30 años, más de lo normal, ahora sí, ya se deja de tener muchas más dudas para comprobar que pues efectivamente, muy a su pesar, es el libertador de Israel, aunque no con violencia, de primera intención, sino más bien con palabras, por lo que en compañía de Josué, Séfora y su hijo, estos dos últimos un poquito bastante porque sí, se dirigen hacia Egipto nuevamente. Ahí, aunque no se ve, se contacta con sus hermanos, y junto con Aarón, no sé cómo carajo se cuelan en el palacio de Ramsés, y Nefertiti evidentemente, quienes estaban recibiendo regalos de algunos embajadores de varios otros países, pero tampoco sé por qué los guardias los detienen al ver que tienen ropa de esclavos, y aún así llegan hasta enfrente de ellos para que con 2 pelotas del tamaño de Jerusalén, decirles básicamente que liberen a los israelitas, o si no básicamente Dios se va a enojar bastante feo, demostrándoles que van en serio cuando el báculo de Moisés se vuelve una cobra, y aun cuando ellos mismos hagan el mismo truco, la cobra de Moisés se come básicamente a las 2 de ellos. Pero estos truquitos divinos, ni todo lo que le digas es un normal, hacen que Ramsés cambie su parecer, sino que ahora provoca que joda más a los israelitas, que entre ellos también hay tanto quienes creen que Moisés solo vino a cagarles el puto palo, como quienes creen que también es el libertador efectivamente. Ya con todo este escenario planteado,
planteado, la única razón por la que probablemente logró salir con vida del palacio es debido a que Nefertiti, aún tras tantos años desde que Moisés se fue al desierto, sigue empeñada en que o este vuelve con ella o valdrá verga todo. Pero evidentemente no le hace ningún caso porque ya sabe que pues ahora sí se viene lo potente. Ya para esta parte los israelitas, por órdenes de Moisés, empiezan a guardar agua y alimentos, ya que empiezan ahora sí las famosas 10 plagas de Egipto. La primera de ellas siendo que el Nilo y todo el agua de ese país se vuelve sangre, durante 7 días evidentemente, al igual que las ranas, piojos, moscas, langostas, el ganado muerto y úlceras en el cuerpo de los egipcios, aunque esas por limitaciones técnicas evidentemente solo se mencionan muy por encima. Pero tras que todo este semejante apocalipsis suceda, Ramsés le vale verga y sigue empeñado en no dejarse convencer por Moisés, aun cuando empieza ahora sí el granizo y la oscuridad por otros días más, lo cual ya a los ministros no les gusta mucho que su país esté colapsando y todavía más porque su puñetero faraón se caga de miedo cada día más. Volviendo a pasar otra vez lo mismo de siempre, llega Moisés a ver si ya cambió de parecer con toda la mierda que ha pasado, y Ramsés, ahora más encabronado, le vuelve a decir que ni de chiste se quedará sin esclavos, y ahora comete su error final, ya que aunque Moisés le haga varias advertencias, ahora Ramsés ordena nuevamente asesinar a todos los hijos de los israelitas, como al principio. Nefertiti, viendo lo que se va a montar, más porque nuestro protagonista se trajo el hijo por la cara como lo dije, va al lugar para estar muriéndose de envidia, pero de paso advertirle lo que van a hacer a Séfora, yéndose los mismos del lugar antes de lo que iba a pasar, enterándose a buena hora el subnormal de Moisés, quien ahora se está cagando de miedo porque al haber ordenado esto Ramsés ya sabe que Dios se lo va a voltear para hacer lo mismo, pero ahora con los hijos de los egipcios. Ya todos los demás israelitas pintan todas sus puertas con sangre de cordero, porque del cielo básicamente llega el poder que matará a todos los hijos de los egipcios, provocando una escena de terror, pero que significa que serán libres a la mañana siguiente. Aunque pues aún con semejante desmadre que pasa afuera, estos mejor se avientan una cenita a la cual llega Vitia y sus sirvientes para refugiarse en el lugar. Dicho poder se manifiesta básicamente como una niebla de color verde, que mata a algunos egipcios por ahí, mientras escuchamos también más gritos y bastante caos, el cual, como fue predicho por nuestro protagonista, de las principales víctimas de dicho poder precisamente es el hijo de Ramsés, quien ahora le echa la culpa a Nefertiti de las estúpidas decisiones que tomó. Tiene cierto punto, pero pues realmente el culpable de todo esto fue este mismo. Pero bueno, ya totalmente derrotado, se vuelve a reunir con Moisés en persona para decirle que se vaya con todo lo que quiera, pero que básicamente no vuelva jamás a ese lugar, ante todo lo que está pasando evidentemente. Quien, como si no tuviera suficiente, pues oficialmente se quedó sin hijo, quien ya sucumbió ante la 10ª y última plaga evidentemente. Pero ya al día siguiente precisamente, a primera hora, salen miles de personas por todas las fronteras del país para ir sin rumbo claro y con un Moisés que ahora sí ya no sabe cómo carajo dirigirlos hasta el monte Sinaí. Pero ya, tras casi 10 minutos de escenas viendo los miles de extras representando a los israelitas saliendo del lugar, nuevamente Nefertiti hace de las suyas para cagarle el palo a Ramsés por 14ª ocasión en esta película y convencerlo de ir a vengarse de los israelitas, alistándose en tiempo récord y juntando una buena tropa para salir a perseguirlos al desierto, los cuales precisamente estaban en las orillas del Mar Rojo, y se percatan de que estos llegaron en 5 segundos hasta donde están ellos, aunque en lugar de intentar defenderse o poner algún tipo de contención a la desesperada, Moisés ordena a todos acercarse al mar, y se encabrona todavía más porque por culpa de Batán, aun cuando vieron todo lo que se montó en Egipto, no tienen fe evidentemente, por lo que mejor decide demostrarles el poder de Dios, primero con un pequeño muro de fuego y ahora sí, en probablemente la escena más icónica de esta película, y vaya que ha tenido varias, demuestra precisamente el poder definitivo, ya calzando los brazos al frente del embravecido Mar Rojo, el mismo se parte en dos por la mitad, y ahora sí, abre un camino dejando a todos con cara de estúpidos, pero también de paso a toda prisa caminan con todo lo que pueden a través de ese camino. Una vez pasan todos los israelitas y el muro de fuego se apaga, las tropas de Ramsés pasan también por dicho camino, mientras este también se queda a la orilla para quedarse nuevamente con cara de estúpido, cuando de nuevo el mar se cierra para que básicamente se quede sin ejército y sin venganza, no quedándole más que regresar al trono y ahora aceptando básicamente que el dios de Moisés es el único que hay evidentemente. Ya por último en esta película, y para que se cumpla precisamente el título de la misma, cuando llegan ya todos al monte Sinaí, a pesar de todo lo que ha pasado otra puñetera vez, como nuestro protagonista y Josué se pasaron más de la cuenta arriba del monte, la gran mayoría, impulsados nuevamente por el inútil de Batán, deciden hacer tremenda apostasía al construir un becerro de oro para básicamente convertirlo en un nuevo ídolo, mientras que precisamente nuestro protagonista, bastante desesperado ya, por fin se topa con Dios, quien ahora sí, en la piedra que estaba en la montaña, pone los 10 mandamientos en las famosas tablas, mientras abajo se hace exactamente
básicamente lo contrario con el puñetero becerro, y hasta inclusive ya se plantean un sacrificio por la putísima cara. Tremendo speedrun pecador. Pero una vez Dios acaba de forjar las tablas, Moisés recoge las mismas y baja corriendo el monte tras que Dios le dijera que los putos israelitas estaban haciendo exactamente lo contrario a lo que dice las tablas. Ya una vez ve todo el cagadero montado junto con Josué, una gran mayoría actúa como niños regañados cuando ven a sí mismo, pero como otros siguen igual, básicamente gritándoles malditos desagradecidos y nuevamente encabronado hasta las pelotas. No, lo siguiente, levanta las tablas y las avienta contra el puñetero becerro para que este explote básicamente y se abra una abertura en el suelo con unos relampaguitos por aquí y por allá, para básicamente matar a todos los idólatras. Pero finalmente, tras deshacerse de todos estos contratiempos, Dios no se quedó corto, y en lugar de que siguieran por donde tenían planeado, los obligó a irse durante 40 años por el medio del desierto para que la generación original se acabara y solamente quedaran los nuevos israelitas, quienes, tras que un Moisés más viejo que el carajo y antes de morir viera básicamente la tierra prometida entre comillas, que no podría pisar evidentemente, son guiados por Josué para llegar con el arca de la alianza hacia esas tierras, obviamente. Y finalmente, despidiéndose de todos tras proclamar la libertad dada por Dios para toda la tierra, evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Tras retrasar esta película en incontables ocasiones, he aquí la review de esta misma, que es la más antigua y extensa que he hecho en el canal, evidentemente. En este caso, una superproducción que junto con Ben-Hur, que ya revisamos en el canal hace 2 años por esas fechas, y más películas del género épico, marcaron básicamente un estándar sobre este tipo de películas sumamente extensas, con mucha producción detrás y un estilo más teatral. Además de que en este caso contando algo de historia y religión, que pues aunque no seas muy devoto precisamente, no viene nada mal para también maravillarte con todas las técnicas utilizadas para lograr contar y mostrar uno de los pasajes del judeocristianismo más importantes, como es la vida de Moisés. Así que para despedir con todo un año que casi daba por perdido, pero se logra una remontada de locura, pues vamos a ver quién nos tiene preparados este largometraje de 3 horas y 50 minutos. Por lo que, como siempre lo hemos hecho en esta parte final de las reviews, vamos a empezar dicho análisis final por lo típico: el guión, su estructura y demás cosas relacionadas, obviamente. Como mencioné, una gran parte de las películas de esta época y más atrás se contaba y estructuraba la historia más al estilo del teatro. Por ello los diálogos parecen poesía, hay 4 cortinillas para separar todo lo contado, aunque también eso es porque la puñetera película dura casi 4 horas y sobre todo también se cuentan bastantes cosas, aunque comprimidas o directamente solo se insinúan, debido a que si se quisieran implementar absolutamente todo lo tratado en el Pentateuco, ya me dirás tú, más por las limitaciones hablando de una película de hace casi 70 años. Pero enfocándome en su estructura y guión, al basarse, como ya dije, en los textos de la Biblia, además de otros varios libros, hasta inclusive ser un remake de una película todavía más antigua, sí hay bastantes libertades sobre todo lo contado, pero no quiere decir ni mucho menos que no sea relativamente fiel, salvo detallitos como añadir más drama y romance, hacer al protagonista como el líder, aunque realmente era un cagón de primera, y hasta inclusive dudaba de las órdenes divinas, o también hacer demasiado literal algunas cosas muy a la interpretación de dichos textos. Pero en su calidad como tal, salvo evidentemente ese recorte y contar también con las típicas conveniencias que pues eran medio evitables, pero que total son bastante omitibles, como igualmente un ritmo que tal vez sí se puede hacer un poquito pesado, sobre todo en el primer tercio, además de algunas cuantas subtramas que ni siquiera comenté porque no quería que la review durara tanto como la película, pues todo lo demás cumple bastante para narrar los eventos bíblicos y añadirle ese toque cinematográfico tan característico de las películas de este director, lo cual sí le da bastante esa característica que convierte esta película precisamente en una de las más recordadas y vistas tanto para las épocas de Pascua como en general. Repito que tal vez la manera en cómo está estructurada y su duración, como el ritmo lento para contar las cosas, pueden asustar a muchas personas, pero realmente al estar tan construida, sin errores ni contar todo lo dicho, con un toque puesto por de mil, pues la verdad la vuelven bastante amena para el disfrute, como ese aspecto uno de los mejores de la película sin duda. Pasando a los personajes, la verdad también no hay muchas cosas que comentar negativas, ya que aunque son bastantes, los más importantes cumplen su función y acompañados de una muy buena interpretación con ese toque teatral de los años 50, es lo que obviamente nos vuelve de las representaciones cinematográficas más icónicas de los mismos. Pero empezando por orden y con el protagonista precisamente, Moisés, salvo ese cambio respecto a su versión más cobarde de la Biblia, cumple excelentemente con su propósito y evoluciona con el paso de la misma historia, cometiendo muchos errores y aún con el cambio, sigue siendo bastante cagón para cumplir su cometido de libertador, pero a través de una ayuda divina y comprender con las cagadas que cometió
frío y las putadas que le pone Dios, pues aún así logra dicho objetivo para lograr darle la libertad a su pueblo, chingarse a Egipto y también ver que los israelitas, si no es a punta de vergazos, no entienden lo que les dicen. Josué, aunque en un rol más secundario tal vez, es parte fundamental para también cumplir el propósito de acabar con la esclavitud. Este más motivado por amor, no solamente a Dios, pero igualmente lo que se plantea para superarlo, siendo un esclavo y posterior fugitivo, le dan ese toque para cumplir dicha función y posteriormente ser el guía del pueblo rumbo a más cagadas, aunque eso ya son parte de otra historia. De los personajes buenos, pues no quedan muchos más importantes, salvo tal vez Séfora, que igualmente en un rol más secundario y apareciendo aún más tarde en la película, es la principal motivación para que Moisés obtenga su fe y fortalezca la misma, para cumplir básicamente el propósito planteado e igualmente también tener cierto carisma así verdad, como los otros dos mencionados evidentemente. Pero realmente, más allá de estas participaciones, los buenos, repito, no hay muchos más que aporten lo suficiente para destacar su participación precisamente en la trama. Ahora con los antagonistas, el principal, que es Ramsés, que realmente es también de los más recordados, aunque peca mucho de ser sumamente rejego para que su pueblo se chingue por todo lo mandado desde arriba, como parte del canon era necesario, además de su personalidad intimidante en ciertas partes, y al final de todo, aun siendo un faraón despiadado y con un odio algo desproporcionado por el protagonista, acaba aceptando la divinidad de Dios tras ser derrotado y con creces. Precisamente esa maldad le da cierto toque de carisma al mismo, aunque realmente la que impulsaría el desastre a Egipto y la liberación de los israelitas, aunque no planeado seguramente, es Nefertiti, que aunque pareciera solamente ser el primer amor del protagonista y después sería básicamente una despechada de cuidado, sus palabras bastante pensadas para incitar al desastre y motivada básicamente por esos intentos desesperados de recuperar a Moisés, solo que la convierten básicamente en una de las personajes que no solamente son las más recordadas e importantes, sino que también obviamente en parte de los antagonistas así verdad. Del resto, a nivel general, no hay tantas cosas tan destacadas como para analizarlos individualmente como lo mencioné, además de que son muchos más, hasta cierto punto importantes, pero para las subtramas que omití y que realmente no son tan necesarias para la evolución de la historia principal. Así que pues realmente los demás personajes, tanto bíblicos como los medio inventados, que pues obviamente son más complementos, hacen cagadas más pecadoras que su puta madre y pues poco más la verdad. Pero aún así, este apartado igualmente es bastante bueno con ese toque cincuentero tan característico y está bastante bien pulido, a decir verdad, siendo obviamente otro de los puntos más icónicos de esta película, la cual sumada a las excelentes actuaciones de Charlton Heston, Jules Brynner, Anne Baxter, Yvonne De Carlo y John Derek, que aún cuando ya no estén con nosotros lamentablemente, este excelente trabajo quedará para la eternidad en este largometraje ciertamente. Por último, en el apartado técnico visual, también no hay nada negativo que comentar a decir verdad. A ver, obviamente una película con casi 70 años, los efectos especiales totalmente prácticos y con más uso de miniaturas, animación y combinación fotográfica, se va a notar un huevo y medio. Pero increíble pensar que con todas esas limitaciones que incluso evitaron que dicha película haya sido todavía más larga y detallada, los efectos especiales son todavía una auténtica proeza y de lo más recordado, siendo seguramente un dolor de huevos para poder realizarlos, no solamente por las técnicas, sino por culpa de ser una superproducción, construir tamaños escenarios, contratar a muchísimos extras y filmar en las locaciones originales o en desiertos, que bastante pesado es. Pero básicamente esto es lo que hace que dicho trabajo sea todavía más valorado a día de hoy por su enorme calidad, evidentemente, complementados también con una excelente banda sonora, ambientación, vestimentas y muchas más cosas que dan un plus muy positivo a esa excelente película. Pero básicamente todo este aspecto, que es bastante bueno obviamente, es solamente por si le hacía falta añadirle más puntos positivos a los que ya tiene, a decir verdad. Pero pues en fin, pues poco más que comentar. Así que en conclusión, Los 10 Mandamientos de 1956 es una excelente película, al contar con muchos aspectos positivos como sus personajes entrañables, sumados a un elenco y actuaciones estelares, una historia bastante apegada al canon religioso, pero también adaptada perfectamente para el cine como un apartado técnico visual que aún a 7 décadas de su estreno original implementó unos estándares que a día de hoy se siguen tomando en cuenta evidentemente. Tal vez pecando, irónicamente hablando, de ser bastante larga, también tiene algunos ligeros errores y poco más la verdad. Pero dicho filme demuestra las capacidades del cine aún a tantos años de su creación y sobre todo también sobreponerse a las limitaciones de la época, lo cual obviamente en su conjunto la volvió un rotundo éxito comercial y también un clásico del cine que, aunque no seas muy apegado a la religión como lo dije, realmente es una muy interesante opción de película que deberías ver en cualquier momento. Por lo que resumidamente, si buscas una historia apegada al canon perfectamente y
y con cierto retoque hollywoodiense, te gustan las películas de Charlton Heston, disfrutas de las pelis antiguas también, que duran más de 3 horas, o por cualquiera que sea el motivo, es una excelente opción a considerar, la cual por supuesto que sí te puedo llegar a recomendar, sin dudarlo, obviamente. Pues bueno gente, tras el abrupto final que fue 2024 y que por consecuencia junto con los otros factores que me hizo regresar mucho más tarde de lo esperado, pues finalmente acabamos estos 6 meses de 2025 que contrario a lo esperado también, realmente fueron en donde recuperé el tiempo suficiente para poder realizar los videos planificados sin muchos contratiempos y con bastante disfrute de mi parte. Tal vez no con el extenso horario de los años pasados, pero tal vez sea mejor así para traerles videos aunque en menor cantidad, sí con una mejor calidad evidentemente. No quiero agrandar mucho esta parte ya que pues la verdad no sé ni qué escribir, porque para despedidas soy más malo imposible. Pero pues bueno, decirles que de verdad me sorprendió bastante que el canal sí tuvo cierto crecimiento a comparación del año pasado. No tanto como para que tenga ya aquí un botón de diamante, pero pues no importa demasiado los números. Donde ya estamos a nada de llegar, por cierto, a los 600 suscriptores y acumulamos más de 250,000 visitas en total. Algo que sigo sin caerme considerando la pausa de más de 7 meses sin subir videos y luego regresar sin los típicos videos semanales. Pero dejando dichos detallitos a un lado, en serio de verdad muchas gracias por todo el apoyo dado en ese tiempo y créanme que dicho apoyo, aunque sea muy poco, me da el impulso final para seguir con ese gran hobby todo hecho con las patas, también impulsado por no saberme la de agarrar la pala, pero eso es otro asunto. Ya para irnos despidiendo gente, pues como siempre para el 2026 se vienen cositas para formalizar así el regreso de este canal, como por fin una saga tras bastante tiempo, las secuelas que quedaron pendientes de este año y otras varias reviews del pasado, más especiales y también irnos preparando para grandes proyectos incluso aquí a más tiempo a decir verdad. Por lo que ahora sí nuevamente agradecer todo el apoyo proporcionado en este inesperado pero satisfactorio regreso a esta plataforma de mierda. Y ahora sí, de cara a los nuevos videos que se vienen, se despide Brian R3 que le desea un feliz y próspero año nuevo, donde ahora sí vamos con todo para poder traerles más contenido del maravilloso mundillo que es el cine y la televisión evidentemente. Así que hasta entonces gente.